Práctica de laboratorio número 5 del curso de Sistemas Automáticos de Control de Vuelo. En este video hablaré acerca de mi interpretación de resultados en relación a los circuitos externos de control que tiene un sistema de piloto automático. Primero me gustaría hablar acerca del Operational Check of Yaw Damper Disengagement. O sea, esta era una práctica de mantenimiento que teníamos que realizar a este sistema en específico de la aeronave Fokker 50. Como es un check operacional, aquí vemos la imagen de la aeronave y aquí vemos su cockpit. Como es un check operacional, básicamente nosotros vamos a trabajar en la cabina. Básicamente todo lo relacionado a su FCU, a su Flight Control Unit. Como sabemos, el yaw damper, digamos que nos sirve, es un sistema que amortigua una serie de oscilaciones que la aeronave sufre cuando hace los movimientos de guiñada o el balanceo. O sea, es una amortiguación automática que hace este sistema por medio de sensores, por medio de acelerómetros. Es un sistema que, digamos, trabaja independientemente, no es necesario que el piloto esté operando este sistema. Aquí tenemos el procedimiento que nos dice que en la zona de los controles de vuelo no debe de haber nadie. O sea que mantengamos que el personal no se acerque a esta área porque es muy insegura. Y en el pedestal coloque la palanca de Flight Control Lock en la posición off, o sea que no esté bloqueado. Y luego nos aseguramos todos esos requerimientos, más que nada en relación a los trenes de aterrizaje. Y también en la cabina de vuelo tenemos que asegurarnos que el selector de flap esté en la posición up, la rueda de control esté en la posición media, la rueda de compensación del elevador esté en la posición neutral, el controlador de piloto automático, o sea la pérdida de turno, está en la posición media, es que está en retén. Y nos dice que abramos estas puertas y aseguramos que hay energía eléctrica disponible, esto dependiendo de la operación que vamos a hacer, y hacemos el test de yaw damper disengagement. Ese es el resultado de la acción, o sea, en el controlador de piloto automático presiona el interruptor de yaw damper engage. Lo que debería ocurrir es que la luz de interruptor de yaw damper engage se encienda, y si es que en el MTP ajusta el interruptor de Automatic Flight Control System de GND en ground y en flight, o sea en tierra y en vuelo, upright en upright, la luz de yaw damper engage se debe de apagar. En estas dos condiciones probamos la funcionalidad de nuestro del sistema. Y esas son todas las conclusiones, que al terminar todo esto debemos de retirar todos los procedimientos anteriores, o sea acerca de las pérdidas de selección, de las posiciones, de la alimentación y todo eso. Solamente si es que pasa esos dos procedimientos, nos quiere decir que el sistema de yaw damper engagement está operativo. Luego hicimos el reconocimiento de un sistema de autopilot, o sea el más básico, o sea los componentes más básicos que tiene. Por ejemplo, como sabemos, este sistema se encarga de mantener la actitud y la dirección de la aeronave, sin necesidad que el piloto intervenga en estas acciones. Y lo más importante es que digamos que devuelve esa condición, digamos que cuando la aeronave se desplaza de ella, ya sea de su actitud o a la dirección que quiere ir. Y lo esencial es que más que nada, digamos que mantiene estabilizados a toda la aeronave, tanto lateralmente, verticalmente y longitudinalmente. El primer componente son los, digamos, sensing elements, o los elementos que sensen diferentes parámetros de la aeronave. Están incluidos los acelerómetros, los gyros, los giróscopos. Acá tenemos algunos componentes como son el Directional Gyro Indicator, el gyro de ese instrumento, el Turn and Back Indicator Gyro, el Altitude Indicator y el controlador de altitud. Más que nada esos elementos, digamos, que perciben el movimiento de la aeronave, o sea, todo lo que sufre la aeronave cuando hace movimiento. Y lo que hace, digamos, que esto solamente, digamos, generan señales eléctricas que son utilizadas por el piloto automático para para tomar medidas correctivas para mantener, digamos, al avión volando a la dirección, digamos,
que estaba selectada con una actitud adecuada. El otro componente es el Computer Amplifier. Aquí vemos un ARC CA550ADF, Computer Amplifier 400B, 800B, Autopilot, with Ray, part number 42680-00. Este es un típico, digamos, la computadora o el del Autopilot. Más que nada, digamos que este componente se encarga de interpretar todos los datos o los parámetros que le llega desde los sensing elements, de los elementos que se están, digamos, en movimiento de la aeronave. Y lo que hace es que integra una especie de comandos y entradas de navegación también. Digamos, si genera una especie de... es un proceso que hace la computadora y manda estas señales a los elementos de salida. Ahorita voy a explicar los elementos de salida. Y esos elementos de salida, digamos, que generan o hacen un movimiento de los controles de vuelo según, digamos, sea necesario para controlar a la aeronave. Internamente tiene un amplificador, porque las señales que le llegan desde los sensores son mínimas y el amplificador, digamos, que amplía estas señales y son más, digamos, más precisas y son fáciles de utilizar por este procesador también. Digamos, los elementos de salida son solamente los servos que se encargan de producir un accionamiento para generar un movimiento de los controles de vuelo o de las superficies de vuelo para mantener la dirección de la aeronave o la correcta actitud. Estos servos pueden ser, digamos, eléctricos, neumáticos, hidráulicos también. En los de alto rendimiento son los hidráulicos. Luego el otro elemento importante son es el Command Element, que digamos es el panel de control. En este caso tenemos el AFCS, donde podemos colocar el curso, el heading, la velocidad, la altitud, el vertical speed y los diferentes modos que tiene en el funcionamiento de un piloto automático. También tenemos el Flight Director, el Auto Throttle. Eso ya depende de la configuración del cockpit de la aeronave y del tamaño de la aeronave y todo hay una serie de procedimientos que se hacen. Solamente digamos que el piloto controla al piloto automático por medio de este panel. Y luego tenemos al feedback, que digamos es una especie de retroalimentación que más que nada, digamos, se encarga de controlar el movimiento de la señal que les llega al servomotor. Si es que el movimiento que está haciendo el servo no es el adecuado o no es el que pide el autopilot, habrá un sensor de posición que genera una señal de error y genera el feedback. Y digamos que corrige esta acción o el movimiento que ha hecho. Con la acción, digamos, corregida, otra vez ingresa la señal al servomotor, una señal corregida y genera el movimiento. Y si es que sigue habiendo, digamos, una señal de error o un error, vuelve a haber otro feedback hasta que la señal la señal de error o el movimiento de error sea nula. Luego tenemos aquí un reconocimiento del piloto automático. Tenemos, digamos, los controles de vuelo primarios, que son los elevadores, el radar y los alerones. Tenemos acá los sensing elements, el altitude and directional gyros, el coordinador de giro, el control de altitud. Y también hay acelerómetros, también hay giróscopos que mandan diferentes señales a nuestro computer and amplifier. Aquí tenemos el panel de control para seleccionar los modos o lo que queremos automatizar en el control de la aeronave en este caso. Acá tenemos los output elements o los elementos de salida, que son los servoactuadores. Y esos servoactuadores, ya sea hidráulico, mecánico, neumático o eléctrico, controla el movimiento de los controles de vuelo. Aquí tenemos. Es básico, entra una señal del sensing element al procesador, en este caso la computadora, procesa la señal y luego envía una señal a nuestro servoactuador. Y el servo genera el movimiento necesario para, digamos, mover a los controles de vuelo. Y aquí selectamos el modo necesario. También en el Command Element también se le conoce como el Guidance Panel, también se conoce como el FCU y también algunos lo conocen como el murciélago.